Estamos de regreso en su espacio RD al Descubierto. Estamos en una interesante entrevista donde estamos conociendo la vida del doctor José Francisco Peña Gómez, de mano de sus hijos, el presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata, José Francisco Peña Guava, la cónsul en Milán, Arlene Peña, y mi hermana menor, María Rosa Peña Meléndez. Bienvenidos de nuevo, chicos. Y en la sección anterior, para aquellos que acaban de sumarse, hablamos un poco del Peña Gómez político y algunos procesos históricos que algunos de nuestros seguidores solicitaron. Pero ahora vamos a hablar de lo que vinimos a hablar, de nuestro padre. Y yo quisiera que ustedes me hablaran cómo ven, cómo recuerdan ustedes cada uno al Peña Gómez padre, no al político, sino al papá, al que se sentaba con uno, cantaba, cherchaba, comía, compraba libros, uno lo quebraba, etcétera. Vamos a ver María Rosa, la más pequeña. Bueno, yo recuerdo a papi de una forma muy, puede que infantiloide y muy cariñosa, porque papi para mí era una alegría. Papi, siempre que uno lo veía, siempre recibía con una gran sonrisa en la cara, no importa si tuviese algún problema, si se sentía dolorido después de alguna operación. O sea, papi siempre que uno lo veía, siempre que llegábamos donde él o él llegaba a la casa, o sea, lo que uno más veía era esa sonrisa perlada, tan linda y tan característica de papi. Y la realidad es que papi fue muy cariñoso, le gustaban los abrazos, le gustaba que uno lo sobara. Yo recuerdo a papi realmente como un ser idílico, con quien era muy fácil conversar. Él provocaba en mí algo que no todo el mundo provocaba. Yo era muy tímida, siempre vivía escondida detrás de la falda de mi mamá, pero cuando yo veía a papi, donde quiera que yo estaba, por ejemplo, cuando él me mandaba a buscar y él estaba en Internacional Socialista y me presentaba a cualquier persona, era muy fácil porque él te agarraba de la mano y uno se sentía muy seguro con él. Este hombre grande, fuerte, pero sumamente amable, sumamente cariñoso, pacífico, era un hombre que transmitía mucha paz. Entonces, la verdad, yo recuerdo a papi siempre muy así, era juguetón en algunos momentos, inculcaba mucho la lectura, creo que aquí todos en su momento lo podemos decir, ese tema de la lectura para él era vital. Era, la verdad que era muy chulo sentarse a leer al lado de él, porque cualquier pregunta que uno tenía, él contestaba rápido, si no tenía un diccionario a la mano. La verdad que papi era genial, papi era genial, y yo tengo de los últimos años que viví y conviví con él. Recuerdo también que Arlene también estaba cuando estábamos a veces en la casa de Cambita, y papi era muy relajado, muy chévere, era como, no sé, yo tenía 12 años y yo todavía lo veía como muy alto, muy grande, sobre todo cuando andaba con los trajes, sus chalecos, pero como quiera, te provocaba, era Ternura. como dicen los gringos, era muy caring, era muy cariñoso, si te veía nerviosa por cualquier cosa, de una vez te agarraba la mano, te secreteaba en el oído, tranquila, no pasa nada. Papi era muy, yo no sabría ni siquiera como con cuántas palabras podía describir en realidad al final a papi. Papi era un todo que era como un torbellino que cuando llegaba tú te quedaba como, wow, cuánta impresión, pero a la vez tanto cariño, tanta amabilidad, tanta solidaridad. Papi, en mis 12 años con él, para mí, papi fue un Peña Gómez perfecto como padre para mí. Él representa básicamente felicidad. Yo no logro recordar a mi papá en un momento de no felicidad. Arlene. ¿Cómo lo recuerdo? María Rosa me hizo casi llorar. Bueno, Nos dimos cuenta, y todo el mundo se dio cuenta, claro. créeme. No, tú sabes que papi siempre está muy vigente en mi vida. Es una persona que para mí marcó el amor que una hija puede conocer de un padre. O sea, papi era la persona que me daba seguridad, era la persona que me sentaba en sus piernas, que cuando me llevaba a un meeting me decía, mijita, mira cuánta gente quiere tu papito, y él feliz, enseñándote la gente que lo amaba.
era la persona que te enseñaba a ser solidaria, pero también te rectificaba que a él le gustaba que tú fueras solidaria. O sea, él te veía en la cocina con las empleadas y él te decía, mi hijita, qué bien, ¿qué tú haces con Margot? ¿Qué tú haces con Sofía? Y te daba como esa reprenda como de qué bien que estás compartiendo. Papi era el hombre celoso, el que te decía, Ay. pero mijita, ¿y tú no crees que se te ve esa faldita muy corta? O mira, mijita, Créeme que te me van a acuerdo mirar. muy bien de esa Con parte. su pantalón. El O mijita, ponerle. los hombres. O yo me acuerdo que era una persona tan temerosa a Dios, pero también como tan temeroso a faltarnos a nosotros o a cometer un error, que una vez Abril y yo queríamos hacernos la nariz. Entonces le dijimos, papi, no. Y entonces viene y me dice, pero ¿para qué ustedes se quieren hacer la nariz? ¿Para qué ustedes se quieren hacer la nariz? ¿No se quieren parecer a su papito? Y entonces me dice, pero no te vas a poder quitar el negro de la boca. Y yo, no, papi, lo que pasa es que Abril y yo lo que queremos es ponerla un chin más fina. Y él, ok, No, no la dejó ya, hacer al final, no. Me entrotó y me dejó entrotar después. ¿no? Y en ese momento todo perfecto. Abril y a mí nos convocan para llegar a las 6 de la mañana, ya estamos en... Y papi llamó que él se había soñado que nosotros no íbamos a morir. Y la operación no se hizo. No O sea, el padre... Operación de operación. Exacto, la operación no se hizo. Entonces era el padre que también tenía el miedo a faltarnos aún sin nosotros estar, o sea, que yo puse a mi hija en riesgo y que se pudiera morir, o sea, era el padre temeroso a quedar mal con nosotros, era el padre detallista. Yo creo que aprendí a conocer los países a través de papi, porque cuando él se iba de viaje, él te hacía un cuento y te decía, mira, mijita, esto lo usan las princesas en la India, esto es un vestido bellísimo, esos son las Ay, el princesas. traje que nos trajo a todas. Sí. Entonces, como que el cuento de que tú eres la más importante y que eso se lo sacaron solamente a él, para ese grupo de esos hijos de él. Y era, o sea, él era el que te sentaba y te llenaba de besos y te decía, si tu papito se muere, tú te mueres con tu papito. Y eso es lo que yo siempre como que me acuerdo de él, como que yo decía, Dios mío, o sea, una gente tan protectora y de un momento a otro faltarte. Y decirte un ejemplo, a mí me decía, no te cases nunca, que tu papito siempre te va a dar todo. Y era como eso, era como que el que te aplaudía, el que te enseñaba de las cosas, el que te hacía ser humano, el que te ponía los pies sobre la tierra, el que te decía que tenías que ser humilde, que la humildad se tenía que llevar consigo, el que no veía diferencia en raza ni color, el que cuando a veces habían personas en la casa y yo le decía, papi, mira, porque se le acercaban a uno, alguien te quiere ver, le decía, mijita, dile que tu papito lo va a atender, que me espere ahí, que no se vaya. Y me hacía entrarlo, o sea, nos hacía partícipe, como dice María Rosa, nosotros podíamos llegar y él podía estar en medio de una reunión cualquiera y él nos acercaba, nos presentaba, nos abrazaba, nos besaba, nos preguntaba algo del momento y nos dejaba ahí. O sea, nosotros éramos parte de él. Yo nunca sentí un papá distante, yo nunca sentí un padre. A mí me decían que se siente ser hija de Peña Gómez. Y yo no sabía definir lo que era el Peña Gómez político, porque yo veía a papi, o sea, yo veía a mi papá, a nuestro papá, al que era cariñoso con todo, al que un 31 para mí ya no tienen nombre, porque los 31 eran de él, y él lo hacía, o sea, el que sabía decirte para tu mamá es esto, o sea, estos días importantes son para ti y tu mamá, pero estos días importantes son para ustedes conmigo, o sea, el 31 conmigo y el 24 con su mamá, el día del padre conmigo y el día de la madre con su mamá, o sea, él sabía también de las fechas especiales hacer algo especial, o sea, papi era sumamente detallista, Familiar. una que aún lo iban a operar y estaba batiéndose entre la vida y la muerte, con una voz de ultratumba, mijita, feliz cumpleaños. O sea, ese era mi papá. El que mandaba, un ejemplo, a Natacha, sabes que nunca se me olvida, con un regalo a las 7 de la mañana antes de ir al colegio, para que sepan que tu papá, encima de que te llamó, también llegaste con el regalo y que fue el primer regalo. Entonces, papi era como la protección que Dios manda, pero que te hace el complemento perfecto de sentirte segura, de sentirte plena, de sentir que nada te va a pasar, de sentir que es un ser humano extraordinario fuera de este mundo, de sentir un ser tan único, tan especial, tan condescendiente, con tantos sentimientos, con tantos valores, que tú dices, wow, o sea, de hecho, yo digo, yo no puedo imaginarme tener un hombre más o menos ni parecido a papi, porque entonces yo me quedaría sola. Y como que a veces lo pienso y digo, no, espérate, Lene, recapitula, vuelve a tu... Nunca tanto.
Claro, o sea, vuelve a tu realidad y pisa tierra, porque eso era él, o sea, papi era único, sigue siendo único en mi vida, sigue siendo todos los días de mi vida, yo me acuerdo de mi papá todos los días, y para mí, él no ha muerto, porque mueren las personas que se olvidan y papi yo nunca lo veo. Entonces, gordo. Señora, yo le digo gordo a José Fran y ya como que botamos Decimos todos la los seriedad en la perfiles. entrevista. José Fran vivió un padre distinto al de nosotras hasta cierto punto, porque todas nosotras nacimos ya luego de que tal vez los procesos políticos más importantes o más difíciles que papi vivió, que fueron los 12 años y tal vez la revolución del 65, nosotras no estábamos, pero él sí. Entonces, el niño, como él mismo se llama a veces, ¿qué es ser el niño de Peña Gómez en pleno 12 años? ¿Cómo fue tener un padre tan dividido por la historia, por la vida, por los procesos políticos que había en el país? Como Bueno, padre. papá era un hombre excepcional, como ustedes dicen, fuera de serie. Ese señor era una cosa divina. El gran amor de mi vida, mi padre. Yo siempre lo he dicho, he conocido el gran amor, yo adoraba a mi mamá. Pero lo que yo sentía, la pasión y el amor desenfrenado que yo sentía por papá y por mi hijo, es una cosa fuera de serie. Siempre he dicho que el gran amor lo he conocido yo en manos de dos hombres, mi padre y mi hijo. Pero mi papá era un hombre excepcional en todo el sentido de la palabra. Qué hombre más bueno, qué hombre más noble, qué hombre más correcto. Y sobre todo, qué gran padre, qué hombre eh, bueno y noble era Peña Gómez. Y realmente yo pues adoraba a ese hombre excepcional, noble, bueno. ¿No entiendes? Nos llamaba mucho la atención. Pues no vamos a decir la verdad, era un hombre recto, como recto la cosa. Y cuando él tenía que hacer algo más, nos llamaba, nos daba una reprimenda, aunque nunca le puso la mano A a un hijo, ninguno. jamás, No. nunca. Papá nunca estuve de acuerdo Más. con esto. Y ese papá era un hombre fuerte. Yo conocí a ese papá, claro, en momentos así, a los 12 años. Alguna vez duraba hasta varios días, hasta de 8 y de 10 no lo veía, porque tú sabes que en esos tiempos eran difíciles. Papá una vez se llegaba a la casa de Sechón y se iba por atrás, porque tú sabes que esa estructura, eh, como te digo, militar y policial del Balaguerato, estaba siempre al acecho y mucho tiempo tuvo la clandestinidad y siempre había que tomar mucho cuidado para verlo porque siempre existían un cuido para tratar de protegerlo a él y era muy difícil y lo veíamos muchas veces en la casa de un gran amigo del doctor Balaguer, que era el que precisamente el corrector de los discursos del doctor Balaguer, padre de las madrinas de nosotros, de Luchi, de Tony y mía, don Más Uribe, uno de los más grandes lingüistas dominicanos, y, eh, y padre de Juan, de Virtudes y de Cristina Uribe. Y ahí nos reuníamos los domingos, básicamente con papá, porque era la casa de un hombre muy cercano al doctor Balaguer, la casa de don Más Uribe, y ahí pues era menos peligroso verse con papá, pero fue un momento muy difícil. Pero como ustedes todas dicen, papá era un hombre excepcional y cada que nos acordamos de manera permanente de él, lo que tenemos que evocar todas esas condiciones excepcionales como hombre tuvo a la par de político. Y yo creo que ninguno de nosotros nos vamos a olvidar jamás de la impronta, del afecto, del cariño de él. Y creo que en un diálogo más franco, más abierto, vamos a ver si podemos hacer algo la semana que viene, abrir con la familia completa para poder que el pueblo conozca, los que no conocieron a José Francisco Peña Gómez. Ya papá cumple el martes 10 de mayo 24 años de su desaparición física. Pero este hombre sin par,
es bueno que hagamos un encuentro donde le podamos decir al pueblo, al país, a los que no pudieron conocer a José Francisco Peña Gómez, quién era Peña Gómez, qué hombre nació en estos 48,000 kilómetros cuadrados, qué hombre excepcional era José Francisco Peña Gómez, para hablar de sus anécdotas, de sus cosas. José Francisco Peña Gómez es una persona que tiene una cantidad innumerable de hechos de solidaridad latinoamericana y mundial, un hombre responsable, un hombre valiente hasta la temeridad. Entonces, tenemos que hacer un gran diálogo, coloquio, para que la gente conozca a través de nosotros quién era José Francisco Peña Gómez. ¿Era apoyador, papi? Con ustedes, Ay, conmigo sí, no apoyador. era, pero con ustedes. Sí, con todo el mundo. Papá era apoyador, claro, apoyador, pero, vamos a decir, él peleaba con nuestra madre algunas veces, pero tenemos que saber que papá era el primero que nos llamaba la atención, me llamaba carácter. Papá era un hombre estricto en cuanto Papi al cumplimiento. papi era Sí, bien hombre. apoyador. Pero Pero había apoyado, sobre todo las mujeres. Usted tiene esa ventaja, ¿no entiende? Más estricto con nosotros los hombres, pero con las damas él era más suave. Sí, Así papi. que esa es no, una papi gran era bien ventaja. estricto. Papi era estricto pero era apoyador, pero siempre nos mantuvo los pies sobre la tierra. O sea, Eso. si tenía que llamarte la atención, Pero- no lo maquillaba. es Lo importante decía abrir. y después Pero- le sopaba. Te llamaba la atención de una forma que tú te sintieras que te estaban, o sea, que te estaban refrendando. O sea, papi te hablaba, era mi hijita, ¿verdad que tú no lo vuelves a hacer? Yo creo que Exactamente. Papi no Ese era era diga que te llamaba la atención. Mira, Eso era muchacha, ustedes. no. Conmigo Eso no. ustedes. Él era estricto y fullón alguna vez. Él Ajá. decía cosas duras, no, le llamaba la atención a uno. Cuéntanos Cuando uno una decía, anécdota, "Para mí lo José hacía". Frank. ¿Tienes Sí, una papá anécdota que puedas recordar de un llamado de atención así que sea? Ay, muchísimas veces. Un día te contaré muchísimas veces. Me llamó la atención por cosas que sucedían. Muchas veces culpa de nosotros mismos, tú me entiendes, que uno, que si no tenía esa, ¿no entiendes? Y le llamaba la atención a uno. Alene, Una metí en pata. ¿tú tienes alguna anécdota que recordar de papi? Que te estoy viendo la Bueno. risita. la más chistosa que la va a entender al final, pero Pero dilo, de esto No, se pero, trata. pero miren, déjenme explicarle algo. Es muy importante, vuelvo y repito, Abril, que tú oficies que el martes 10 de mayo se haga ese encuentro. Invitemos a nuestros otros hermanos, invitemos a José Francisco, a Minino, invitemos a John Ángela, Berry, Desiree, John Berry, invitemos a José la Luis, familia, etcétera. a toditos, todos. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿verdad, Ale? claro, yo Entonces, le vamos a ver cómo hacemos. de hacer algo que todos podamos hablar de papi, No, podamos pero decir, vamos a hablar, sí, porque hablemos de todo y sobre todo que el pueblo conozca a Peñarol. Vamos a hacer el pueblo que no conoció Señores, físicamente ella sacó la a entrevista para Peña ellos Gómez, tres. porque de los que lo conocieron, eso habla maravilla de él. Vamos a hablar de los que no conocieron a Peña Gómez. Y Sí. podemos invitar a gente muy cercana de él. Pero yo creo que eso va a tener que ser un especial. Mira, la gente nos está preguntando que si nosotros sabemos cuál era la comida favorita de Peña Gómez. Yo sé al investigar, pero Alene ya lo sabe. Vamos a ver si José Frank y tú coinciden, porque María Rosa era muy chiquita. a ver si aceptamos todo. 1, 2 y 3, costillita de cordero. José Sí, Frank. papá le gustaba mucho la chuleta, que como Le después gustaba la mucho quitaron la carne. cuando tuvo el problema Después no de... pudo comerla. Sí, no la pudo comer, pues, ¿sabes? Papá. Su ¿Tú costillita. entiendes? Después se convirtió en una persona vegetariana, no comía casi carne nunca. Ya tuvo que cuidar, pero él... Le gustaban ¿tú mucho las entiendes? frutas. Por ejemplo, él Sí, al le gustaba final mucho la fruta, sí. le gustaba mucho el El mango y el guineo. Ajá, el mango. Y después le dio para comer Magnum. ¿Se acuerdan? Que le llevaron, señor, una Ay, los neverita. helados. Para nosotras que éramos niñas, Ay, los eso helados. fue como un sueño, porque los dueños, hay que agradecérselo a Magnum, le llevaron una nevera que siempre estaba llena de helados Magnum. Entonces nosotros Los le quitábamos el helados chocolate y él se comía el helado. Con eso le dio a papi por comer al final. Otra cosa que Sí. la No, gente... No, lo que Le pasa es agradaba que mucho el sabor a él. eso
Eso tiene que ver, eso tuvo que ver, Abril, con el problema del cáncer. Recuérdate También. que llegó un momento en que él le molestaban algunas comidas, entonces algunas cosas no le molestaban tanto y entonces de ahí él también tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios. ¿Tú me entiendes? Ese tránsito. Nosotros pasamos 4 años muy difíciles, Sí, del 94 al realmente. 98, papá duró con esa situación, de que se lo descubrieron en el 94 hasta el 98 que falleció. O sea, nosotros convivimos y ya nosotros sabemos lo que es convivir con una persona con cáncer, 4 años. Nosotros vimos eso, vimos también como un hombre fuerte como él, musculoso, después pues había perdido toda Físicamente esa se masa fue muscular, desgastando. ¿sí? Cómo se da deteriorando. Sí, eso es una situación también que tiene uno que ver, pero nunca perdió esa fe, nunca perdió esa confianza, A la fe nunca de mi perdió ese espíritu. No, no, Nunca no, perdió ese la hombre alegría era, tampoco. él era hipertérrito, ese hombre era siempre en el pie en el cañón, nunca se amilanó. Era un hombre también que estaba claro de su destino y caminaba hacia su destino, nunca le tuvo miedo a la muerte. Es un hombre que estaba convencido de que lo que tenía que hacer por el país y bueno, y de una buena fe y sobre todo la nobleza más grande, un hombre que no tenía odio contra nadie. Ese Exacto. señor, yo le decía que para buen político era mejor cura, porque la nobleza de Peña Gómez era fuera de serie. ¿Le Ese gustaba señor bailar? tenía una nobleza. La No, gente quiere bailaba saber. malo. Papá Bailaba malo. bailaba Eso es lo que yo malo y digo. manejaba malo. Bailaba, papi Oíste, bailaba, cantaba. era un baila malo, Esos porque papá no sombreros de bailaba. mariachi. No, sí, Le pero papá no cantaba bailaba, Cantaba. sí, ni Jorge. bailaba, y manejaba malo. Ay, 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 ay. Voy a hacer esa anécdota, Ay, pero no diga eso. No, Manejaba don Peña malísimo. Gómez está montado en su carro. ¿Qué carro era que él tenía? El grandote largo. José Fran. Un No, pues no Cadillac. sabía que así manejar. Y don Peña veces Gómez desmonté se ha con él. metido en vía contraria en la 27, pero él no se dio cuenta. Y todo el mundo le estaba haciendo señas y seña, pero él creía que lo estaban saludando y eso era. Y era que él iba por la 27 en vía contraria y el pobre infeliz no se había dado cuenta. Manejaba malo y bailaba peor. Pero le encantaba Así la que, música. así es. Pero le gustaba, él era feliz. Antes era feliz bailando malo, pero le encantaba la mexicanada y le encantaba la Exacto. música Le venezolana. encantaba. Era un hombre de su época. Tú sabes que esa época eso era hombre propio de su época. ¿Ibas a decir muchacha, algo, Arlene? vamos a ver si el martes 10 de mayo volvemos a hacer un Él coloquio está más fijado rápido, con el voy a martes ocupar 10 de mayo. de ayudar a abrir, como tú eres la que maneja la parte comunicacional, tú armas el plan que yo voy a hablar con todo el mundo, con toda la familia, para que el 10 de mayo hagamos algo. Está bien. Hay que invitar a Enrique Gil, a Chico de Pradel, y hay que invitar Tú sabes que a estamos en vivo, Carlos ¿verdad que Gabriel sí, José Frank? García, porque esos tres eran su asistente. Él Y se está pasaban montando el una día reunión entero en con un él. programa en vivo, señores. Ok. Para que ustedes Normal, vean. normal de toda normalidad. Bueno, Dios ya me la para bendiga, terminar. Dios me la bendiga a ustedes. No, El espérate, martes José vamos a Fran, coordinar antes de eso. que te vayas, ¿cuál tú dirías, y en 2 minutos, porque ya el tiempo aquí también se me está acabando y también Arlene y María Rosa quiero que contesten eso, ¿cuál tú dirías que es la mayor enseñanza que papi pudo haberte dejado en 2 minutos? Bueno, no, papá era un hombre, primero la solidaridad. Ese hombre era solidario, esa es su mejor condición. O sea, Francisco Peña Gómez, un hombre solidario, un hombre que siempre pensó en lo demás. Nunca hubo egoísmo en parte de él. Bueno, si él no llegó a presidente fue porque no era egoísta, precisamente era oficiaba a todo el mundo para que pudiera hacer, su liderazgo se puso al servicio y el beneficio de otros para que llegaran. Ese era José Francisco Peña Gómez, un hombre único que nosotros todos tenemos que entender y sentir orgulloso de ser hijo de un hombre que como José Francisco Peña Gómez es el mayor paradigma de la política dominicana y caribeña. Bueno, para mí, vamos a tratar, vuelvo y repito, de que el martes hagamos algo más amplio. Muchachas, Dios me la bendiga. Está bien, gordo, gracias. Arlene, dime tú. Bueno, porque con eso quiero cerrar el programa, con las enseñanzas. Papi, la gente también quiere saber
¿cuál podría ser tal vez los líderes internacionales que más influyeron a papi? No sé ustedes, pero yo diría que Willy Brandt fue tal vez Mitterrand, fueron tal vez de las figuras que más lo influyeron, igual que Haya de la Torre de Perú. Y aunque tal vez no... Contemporáneo con él, Felipe González. Felipe González también de España. Y tal vez... ¿Cómo, Elena? Tomás Borges, Ríos. Sí, ese fue un gran amigo. Y aunque tal vez no coincidan en la forma en que ejercieron la política, sí me consta que papi admiraba mucho a Fidel Castro y que la admiración era mutua y llegaron a compartir y los que tal vez vieron el programa Los Dirigentes, que nosotros no tuvimos oportunidad de eso, sabemos incluso que papi llegó a entrevistarlo, que era otra de las preguntas que la gente quería hacer. Entonces, dicho esto, señoritas, ¿cuáles ustedes dirían que es lo que aprendieron de papi que es como su regla de vida al día de hoy? Bueno, para mí, la solidaridad, el desprendimiento, el que, o sea, papi nada le importaba. Yo creo que algo que también como que marcó mucho en mí. O sea, él dice, mi papá lo material para él era lo material y las personas estaban por encima de eso. El amor que daba en cada cosa que hacía. O sea, si vas a hacer algo, hazlo bien. Y igual, para bien o para mal, hazlo bien. O sea, papi siempre ponía su empeño en que yo nunca vi a mi papá preguntarle a nadie de qué partido tú eras. Nunca para ayudarlo, nunca. Es que la casa, que ustedes saben, era una casa del pueblo. Cuando llegábamos, era imposible no levantarse con ropa. O sea, no era en pijama, no, era ponerte tu ropa porque tú a las 6 o 7 de la mañana ibas a tener por lo menos 20 o 30 gente que querían ver el doctor Peña Gómez. Y cualquiera entraba en tu habitación, como que esa casa era de ellos. Como que nada era nada. No te creas, equivocadamente, buscando tal vez cualquier cosa y criarse entre 6, 7 secretarias, entre la gente que eran del pueblo, pero eran de él. Papi decirle a una gente, venga, coma conmigo y sentarlo. O sea, la humildad y todo eso. Yo creo que para nosotras, el que estaba al lado del doctor Gómez, yo dudo mucho que eso no se le quede, que no se le quede de que todos somos iguales, de que entienda que independientemente de ser políticos, el ser humano está por encima y que los valores no se cambian. Eso fue como que la mayor virtud que yo puedo decir que yo heredé de papi. O sea, todos somos igual independientemente de partido. A la hora de ayudar, no mires a quién. Eso él no lo grabó con sticker, con póster, viéndolo a diario. A fuego. O sea, él marcó eso, él plasmó eso de toda forma, de que él amaba a su gente, independientemente de, y por eso logró que tanta gente que no lo quería al final lo quisiera, porque él no te ponía un freno, él te ayudaba en tu necesidad y tú eras que descubría el hombre perfecto o el hombre ideal, que era el doctor Peña Gómez. Entonces, para nosotros, o sea, yo sé que para mí es difícil, o sea, yo que estoy ahora mismo en un consulado, yo digo que todo el que llega al consulado, yo soy la cónsul de todos, independientemente de pertenecer a un partido y que mi partido lo amo y lo adoro, pero el que llega allá para mí buscando un servicio, buscando cualquier cosa, o sea, yo en cada ser humano de ellos veo cuando yo hago una acción, en mi acción reflejándose en lo que papi quería. María Rosa. Primero la gente de siempre. Bueno, creo que Arlene lo ha descrito casi todo, en lo que uno se queda. Para mí la integridad y esa firmeza en sus principios, esa ética y ser tan fiel a sus creencias. Pero creo que algo que para mí me marcó mucho es el perdonar, es el no sentir odio, el mantener su corazón en paz. Para mí eso es sumamente, a mí la realidad es que a mí me marcó mucho eso, porque la realidad era que no entendía mucho el tema por ejemplo, de ese último spot del yo los perdono, y luego a medida que fui creciendo fue cuando realmente vi que él
puso que era la otra necesario mejilla en muchas ocasiones, y no todo ser humano es capaz de eso, sin no decir un 2% de la población es capaz de poner la otra mejilla en más de una ocasión. Y esa, como mencionaba, esa integridad, esa valentía. Papi fue un hombre sumamente honrado, y creo que no hay una forma con adjetivos describirlo, como dijo José Fran, es que era un hombre genial. Y la verdad es que ese recuerdo que yo tengo de mi papá, amoroso, solidario, como dijo Arlene, sin mirar a quién en ningún momento. Recuerdo verlo cuando él salía de mi casa, donde yo vivía en la calle, cuando se daban cuenta de que él estaba en mi casa, se amontonaba la gente, y él de una vez empezaba a ver cómo los ayudaba, que si una cartica, que si una tarjetica, que si con algo de dinero. Para mí, Papi era magnífico. Y creo que esa magnificencia la podemos disfrutar todos hoy los dominicanos. Yo tengo mucho en cuenta eso. Por ejemplo, con mis hijos yo trato mucho de inculcarle la solidaridad, la amabilidad, el no mirar a quien tú en algún momento puedes ayudar, sin importar si es tu amiguito o, como dicen, o en su momento el enemiguito, porque en realidad ahí es donde todavía se permanece siendo humanos. La humanidad es eso, es estar para el otro sin esperar nada a cambio, y papi era eso. Papi era único. Chicas, muchísimas gracias, y a nuestro público les prometo, ya que José Fran insistió tanto, que vamos a intentar hacer un especial en Inextenso. Yo, para terminar, agregaría lo que ustedes han dicho, que de papi hay que admirar la interés y su resiliencia y la valentía. Porque, señores, usted estar desahuciado, usted saber que va a fallecer pronto, y usted dedicarse a estudiar, a seguir estudiando idiomas, estudiaba 3 en su momento, nos ponía loca buscándole los libros para eso. Usted asumir sacrificios por el partido o por su trabajo, y usted hacerlo con esa valentía, con la con la frente en alto, que sin mostrar en ningún momento debilidad, ni siquiera emocional, indica que usted es muy valiente, que tiene mucha entereza, y que usted sabe que hay algo más. Y cuando nosotros... No, que cree en Dios, o sea, la palabra perfecta es también que él estaba pegado a los designios de Dios, o sea, él creía en Dios, y por eso esa paz, porque él entendía que las cosas se hacían en el momento no que él quería, sino cuando Dios quería, y él sabía que el momento iba a llegar cuando Dios quisiera. Entonces, chicas, no tenía miedo a su designio. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales RD al Descubierto para Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y recuerden, como siempre, leer El Pregonero RD. Nos vemos la semana que viene.